Amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy lunes 6 de julio del 2020, siendo las 11 horas con 18 minutos, damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento a nuestra señal y también damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio de entrevistas a Diego Valencia Vela, con quien vamos a conversar sobre algunos temas, pero específicamente sobre uno que preocupa mucho y que no se está tratando en ningún medio, obviamente, porque son parte del problema. Hay compañeros comunicadores, compañeros trabajadores de la comunicación que han sido despedidos, que han sido sacados de sus trabajos y que en este momento ni siquiera han sido pagados su liquidación en algunos casos y en otros ni siquiera saben por qué razón le sacaron. Y por último, en un canal que queda por Monteserrín, que dice ser el primero, en ese a lo menos están debiendo hasta sueldos, apostes alíes y todo lo demás. Con todo esto vamos a conversar con Diego, dándole la más cordial bienvenida y agradeciéndole nuevamente por estar con nosotros. Diego, bueno, ¿qué pasa con nuestros compañeros comunicadores que en estos momentos están pasando por el haberse quedado sin trabajo y que ni siquiera les están cancelando sus haberes? Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal, César? Un abrazo para ti, para la gente que te sigue y que está permanentemente pendiente de la propuesta informativa como una gran alternativa dentro de los medios de redes sociales, hoja de ruta. Bueno, existe realmente una preocupación enorme, ¿no? Porque como parte de esta política neoliberal del gobierno de Lenín Moreno, se decidió, por desgracia, de esa ley criminal de la economía solidaria, eh, dentro de sus condiciones, las impuestas al mismo tiempo por parte del Fondo Monetario Internacional, el despido de aproximadamente 425 trabajadores de los 600 con los que contaban exclusivamente o puntualmente los medios públicos de Ecuador. Son personas que, al menos dentro del último número de las que fueron despedidas a finales del mes de mayo, hasta el momento no han recibido ni su último mensual correspondiente al quinto mes del año y peor aún sus liquidaciones. Esta era una frase que se repetía, que se volvía como un secreto a voces al interior de Ecuador TV, de Radio Pública, de los medios públicos regentados por el gobierno nacional, de que se les iba a tumbar, decían esto entre comillas, porque eso fue lo que se consumía al interior. Nos van a tumbar con el tema de las liquidaciones, claro, se van a deshacer de la gran cantidad o la mayoría de trabajadores que existen en los medios públicos y lógicamente no se trata solo de uno, individualmente hablando del trabajador, sino de las familias que se encuentran detrás de cada una de las personas que allí laboraban. Nunca existió un plan para poder solventar su sostenibilidad en el tema de los medios públicos. Esa fue una de las grandes propuestas de este gobierno de Andrés Michelena, lograr que los medios públicos sean autosustentables. Fue un plan, como digo, que nunca se pudo hacer efectivo en la práctica y ahora creo que este grupo de periodistas, comunicadores, técnicos, administrativos, personas que laboraban en diferentes sectores de los medios públicos del Ecuador han quedado sin ningún sustento y a la deriva con el tema de las obligaciones contractuales que se deberían cumplir inmediatamente. Más aún en ese estado de emergencia que estamos enfrentando. En un estado de emergencia que justamente aprovecharon para deshacerse de muchos de los compañeros comunicadores, ¿no? Sí, ¿no? Lo que hace aún más recalcitrante esta evidente necropolítica de la que ya hemos hablado, César. Ujú. Y no solo el Ecuador, lamentablemente, es el caso, ¿no? Hay casos como, por ejemplo, Argentina, Chile, eh, que donde se ha, Brasil, de igual manera, hablando de Latinoamérica, donde se ha acentuado este tema. Eh, la necropolítica, como lo analizaba el otro día uno de tus contertulios, César, no es matar a la gente, sino dejarla morir.
elevar a un nivel de héroes a las personas que se encuentran en la primera línea, personales de la salud, profesionales de la salud, doctores, enfermeros, enfermeras, personal de servicio, darles el título de héroes, pero al mismo tiempo no darles el cuidado que estas personas necesitan, elevar su imagen a un nivel de heroicidad, esa es una necropolítica. Motivar que por el tema económico o bajo las frases como por ejemplo a Ecuador lo sacamos todos adelante y trabajando, exponiendo a la gente a grandes aglomeraciones, a utilizar el transporte público, a volver nuevamente a las calles o a su lugar de trabajo, es una necropolítica. Como sucedió con la pésima comunicación de Andrés Michelena y de los secretarios de Lenín Moreno en un mensaje para el pasado 4 de mayo, en el que se hizo pensar a la gente que se volvía a las calles, que se volvía a una nueva normalidad, como así lo han calificado, terminó siendo simplemente la orden de una exposición masiva de personas que en este momento estamos viendo ya las consecuencias, ¿no? Los hospitales de Quito y de gran parte del país están empezando a parecerse a los de Guayaquil hace 2 meses atrás. Lamentablemente, en ese momento tú recordarás, César, también existieron decisiones equívocas que expusieron a la gente a la enfermedad, a la muerte. Claro, pero con todo lo que está haciendo el gobierno y con todo lo que estamos viviendo, con todos los escándalos, o sea, esperanzas, muchas esperanzas como que no le vemos, ¿no? A lo que estamos viviendo. Mira, tú que en estos momentos tenemos ministros como el de la ministra de Salud, que aplaude que un profesor haya vendido su moto para poder donar él, o sea, el profesor, un laboratorio. O sea, ¿cómo entender cuando estas personas están justamente para que no sucedan estas cosas? Es parte de esta necropolítica, César, es parte de esta política de la muerte. Elevar la imagen de una persona que no tiene la responsabilidad del Estado, que no está siendo cuidado por parte de la responsabilidad del Estado, el caso de los médicos, el caso de los educadores, el caso de los agricultores, el caso de los encargados a través del medio de transporte, de llevar los alimentos del campo a la ciudad. Todos aquellos son personal de primera línea, pero los elevan a nivel de héroes a través de los medios y hacen ese tipo de agradecimientos burdos a través de los medios para opacar la verdadera realidad, que es gente que no tiene garantía, que en realidad es gente que no tiene el cuidado del Estado, que es gente que está sacrificándose y autoflagelándose en medio de una pandemia, expuestos a enfermar y morir por cumplir su responsabilidad, en la que no le ayuda el Estado como el principal responsable. Todo esto, entendemos, es parte de una necropolítica, de una política de la muerte, César. Claro, es parte de esta estrategia que tienen ahora, ¿no? Bueno, regresando al tema de los comunicadores, mira, yo hacía referencia al tema, y voy a decir el canal porque yo no es, no hay por qué esconderlo. Canal uno, por ejemplo. Canal uno tiene un historial de violaciones a los derechos de los trabajadores, pero terribles, ¿no? O sea, no pagar las pensiones alimenticias que sí les descontaban a los compañeros, a los aportes al IES que también les descontaban. Y resulta que ahora es pecado hablar de que pague sus deudas de los señores de Canal uno porque supuestamente les estamos haciendo daño. ¿Qué opinión te merece esto? Eh, Lamentablemente los medios de comunicación a través de sus principales representantes, en su pacto con el gobierno, han lamentablemente conseguido cierta inmunidad. Se está pasando por encima de los derechos laborales más fundamentales contra el derecho al trabajo, contra el derecho a tener una estabilidad, contra el derecho a la libertad de expresión. Las líneas editoriales de los medios de comunicación, en su gran mayoría, incluso los que no están identificados con los grupos de poder, con Alvarado Roca, con el grupo EGAS, con, entre otros, hablando de Coavisa, de Expreso, hablando de el grupo de Radio Sucre con Vicente Arrobadito, que trató de tarado a uno de No, sus oyentes este fin de semana, simplemente por decirle Correa, ¿no? Ante una pregunta que hacía este señor al aire,
pide llamadas al público, ¿no? En un falso ejercicio de la libertad de expresión, hay alguien que le dice Correa, simplemente al aire, y este señor, impresentable, realmente una vergüenza para el periodismo ecuatoriano, que si usted revisa su hoja de vida, ha estado por más de 4 décadas relacionados con los grupos de poder, sus medios de comunicación, pues y que sufrió también, ¿no? El embate de un gobierno llamado de izquierda, como el de Rodrigo Borja, que cerró Radio Sucre. Pues está evidentemente, ese es un ejemplo, creo, que nos va a servir para evidenciar cómo los representantes de medios de comunicación en este pacto con el gobierno de Lenín Moreno está pasando por encima de los derechos más fundamentales, tanto individuales como colectivos, hablando de la clase de la comunicación. No tienen derecho a reclamar, no tienen derecho a exponer sus necesidades, no tienen derecho a emitir un criterio propio, simplemente a seguir una línea editorial, en el que la única condición es odiar a Rafael Correa, es odiar al gobierno de lo que fue la Revolución Ciudadana. Es la única condición para poder estar al frente de un micrófono. No sé si por suerte o desventaja, sabemos con qué grupo está bien identificado, por ejemplo, Andrés López. Pero qué bueno que le haya sucedido y por experiencia propia, lo que lamentablemente significa la censura dentro de estos medios. Ha ocurrido con Diego Oquendo, que ahora, al ser también parte de este pacto y que también ejemplariza lo que estamos diciendo, se ha evidenciado como lo que es. No un comunicador que cuida de un periodismo objetivo, sino que ese periodismo está defendiendo, o esos medios de comunicación, sus principales representantes, están defendiendo una agenda. Todo esto es parte de un plan en el que los medios de comunicación están haciendo un papel fundamental, decirle a la gente lo que el gobierno quiere que se entere, lo que Lenín Moreno y sus secretarios quieren que la gente se entere. Todo sigue un guión, todo sigue un libreto en el que, como digo, los obreros de la comunicación, como tú o como yo, César, llevamos las de perder. Claro, ahí topando el tema del señor Andrés López, ¿tú crees que sea un justificativo? O sea, yo te digo, puede ser por expresiones, yo no sé, una falta de respeto a otra persona, pero por haber usado el logo, supuestamente, por haber hecho mal uso del logo, el señor Oquendo dice que como hizo mal uso, entonces tiene que irse. Pues eso no se puede arreglar entre comunicadores y decir, bueno, sabe que es una falta, no es grave, pero la próxima vez haz el favor de hacer tus comentarios sin el logo y punto. Pero se toman de esto, y como bien dices tú, o sea, qué bueno que, bueno, le haya pasado al señor, no porque nos alegremos, sino que para que vea que no Así estamos es. reclamando, no estamos reclamando de gana. Pero ¿qué crees tú que haya sido una falta grave o ya definitivamente ahí hay otro trasfondo, ¿no? Porque la gente a veces se queda con lo primero que escuchan. Existe un trasfondo y como digo que es parte de un guión, parte de un libreto a seguir, parte de un plan bien diseñado por parte de esta política neoliberal por el Fondo Monetario Internacional. A la gente no le conviene, me refiero a la gente que administra el gobierno en el país, no le conviene que a nivel nacional y a nivel internacional se enteren de que están deshaciéndose de miles y miles de personas en las oficinas, en las empresas públicas para poder cumplir con una de sus metas. Y que se puede emitir de esta forma créditos al Ecuador. Eso está muy claro. Y en eso los medios de comunicación trascienden como parte del gran plan. Eso se podía superar si es que existe precisamente un respeto, como digo, la libertad individual, precisamente la de expresión, y más viniendo de un periodista. Pero también creo que evidencia algo, César, que lamentablemente nosotros somos un número más para quienes dirigen los medios, los grandes medios de comunicación, y tal vez no los tan grandes, porque en esta época de renovación de frecuencias, incluso la radio más intrascendente como la más importante puede estar condicionada de la misma forma. La renovación de su frecuencia. A propósito de lo que le pasa, por ejemplo, a Andrés López, yo tuve una, digamos, experiencia no tan buena. Buena en parte por la gente, por haber compartido con ellos y porque hacía lo que me gustaba. Pero en algún momento en CRE Satelital, sí que fue la última radio y el último medio de comunicación deportivo en el que prestaba mis servicios, también fui censurado. El momento en el que plena pandemia, ¿no? La alcaldesa de Guayaquil cerró su aeropuerto y salió a contarnos luego de que estaba enferma de COVID.
para, a mi entender, evitar lo que era esa responsabilidad. Lógicamente, CRE es una de las radios deportivas más escuchadas a nivel nacional, o al menos una de las más tradicionales. Su principal ejecutivo, hasta antes de su fallecimiento hace pocos años, era Rafael Guerrero Valenzuela, quien fue gobernador del Guayas en el tiempo de León Febres Cordero, alguien relacionado con la política social cristiana y del llamado modelo exitoso en Guayaquil. Yo sentí censura. En el momento en el que emití una crítica para la alcaldesa y todo este llamado sistema exitoso, modelo exitoso de la administración municipal por casi 3 décadas, sentí la censura en el momento en el que me dijeron textualmente de que no se podía hacer mofa del modelo exitoso, porque existía la pauta del municipio de Guayaquil y porque además la frecuencia de la radio estaba en veremos de su renovación. Entonces, lógicamente, ¿cómo se va a ir un medio, por más, como digo, pequeño o grande que sea o que parezca, en contra de un sistema? Este mal sistémico que rige los medios por los compromisos y, por supuesto, por los acuerdos tácitos que existen, como en CRE o como en medios como el que dirige Diego Kendo, y que ha visto, a pesar de llamarse Andrés López, en él simplemente un número más, simplemente una herramienta para poder defender sus intereses, no los de la gente. Claro, y como bien dices tú, no somos un número más, y así sea el más connotado periodista, pues simplemente gracias, porque de, detrás de todo esto puede estar en riesgo mi negocio. Entonces aquí le ven como negocio, no como un servicio. Realmente ahí es cuando reclamamos nuevamente, ¿no? Lo chistoso que sucede en este país. Mira que se bajaron parte de la ley de comunicación, supuestamente eh, por, por la libertad de expresión y todo eso. Y resulta que en este asunto que está sucediendo hoy, de los carnets de discapacidad, a muchos funcionarios, a muchos asambleístas, y entre ellos a los mismos que se bajaron la figura del linchamiento mediático, les están cayendo por el tema de esto de los carnets de discapacidad, y ellos les reclaman en sendos comunicados de que por qué les linchan mediáticamente. ¿Qué te parece esto? Bueno, se parece mucho al fútbol, ¿no? Cuando un periodista deportivo habla bien de cierta camiseta, los de el lado contrario te tratan de anular, te detestan, pero si les parece simpático al equipo de ellos, pues seguramente te dan el valor que tienes. Lo propio está ocurriendo con esto, ¿no? Cuando veías desde el frente, las cosas no te gustaron, pero cuando te tocó experimentar en carne propia la persecución, el juzgamiento, el contradecir el sentido común, la sana lógica de la que hablan los abogados, y el derecho a respetar el órgano regular y el debido proceso, pues ahora sí realmente les ha hecho falta una figura que pueda, a través de la ley, sancionar el linchamiento mediático. Nosotros hemos lamentablemente involucionado en temas de comunicación más allá del organismo o más allá de la persona, que para muchos, el caso de Carlos Ochoa, para dar nombres y apellidos, que les resultaba una figura muy resistida, hasta deleznable a veces por parte de cierto sector, como digo, más allá de los organismos o más allá de las personas, la ley es la que tenía que privilegiar el derecho a las personas, en este caso, la de resguardar su nombre y su imagen. Pero ahora, como digo, que estas personas les ha tocado ser víctimas de esa que es un evidente delito, el de la difamación, el de la injuria, el de la exposición a ti, a tu familia, ¿no? Podemos darnos cuenta de que hemos involucionado. El proceso de la Revolución Ciudadana permitió también, y hay que decirlo y reconocerlo, y a viva voz, porque así como muchos tratan de denostar la figura de quienes creímos en Rafael Correa, creo que debemos sentir el orgullo suficiente de levantar la voz, el momento de decirlo, cuando aquel y aquellos en ese momento tenían la razón. Fue una evolución en cuanto a comunicación tener una ley que le permita una responsabilidad determinada a quien hace uso de un micrófono, César. Claro, era una ley que te regulaba
una ley que te ponía algunos límites en ciertas cosas. Por ejemplo, esto mismo del linchamiento mediático que tanto se quejaron, pues bueno, ahora ya les tocó invocarlo, que es lo anecdótico para este tema. Y topando este tema de los carnés de discapacidad que indigna tanto a la ciudadanía, hay unas declaraciones del ministro de Salud, bueno, dos específicamente, y que voy a topar contigo porque es el tema en el que te especializas, que es el fútbol. Habla de que el 25 de julio ya debería regresar el fútbol primero y que es un homenaje a Guayaquil. Y después salta con que hay futbolistas también que tienen carnet de discapacidad y que por eso no meten goles. ¿Qué opinión te merece esto? Que parece risible, ¿no? Porque, o sea, no entendemos. Sí, de hecho es risible, ¿no? Parte de las características del gobierno de Lenín Moreno y de su, ya se me hace hasta difícil a veces eh, nombrarlo, y su política de comunicación que la lidera a Andrés Michelena, yo creo que se ha caracterizado sobre todas las cosas por las cortinas de humo. Si el ministro de Salud, quien ha demostrado es parte de la gran irresponsabilidad, ineficiencia y me atrevería a decir capacidad de humanidad de quienes administran el poder, diría que si tenía la información acerca de profesionales del fútbol que contaban o que cuentan con carnet de discapacidad, tenía que haber hecho la denuncia respectiva y ordenar como principal de esta cartera de Estado su retiro inmediato. Yo he realizado una pequeña investigación acerca de si en realidad algún futbolista cuenta con un carnet de discapacidad. He revisado la plantilla de 4 clubes, los más importantes del fútbol ecuatoriano, y puedo asegurarle, César, que ninguno tiene un carnet de discapacidad. Lo que sí está sucediendo es que muchos futbolistas están utilizando a varios de sus familiares, algunos de sus familiares, para poder conseguir a través de ellos, La con la importación. personalidad de ellos, el nombre de ellos, un carnet de discapacidad y ellos poner en la plata para poder importar un vehículo. Eso sí está ocurriendo. Y no tengo los documentos aún para poder decírtelo en este momento, pero te puedo asegurar que tengo un nombre de un futbolista de élite en el país que tiene un familiar directo, ¿sí? Es su padre, de quien se ha servido para sacar un carnet de discapacidad y poniendo él el dinero, importar un vehículo de alta gama. Es evidentemente claro, esto lo ha conseguido de igual manera con un alto porcentaje. El señor no tiene la discapacidad tal vez tan alta, no soy médico, es un tema muy delicado, por eso es que no soy tan amplio Ujú. o César, pero evidentemente ese carnet fue conseguido de forma fraudulenta, ¿no? Valiéndose del nombre y de la influencia del jugador. Entonces, hay una dicotomía entre lo legal y lo ético. Puede ser legal, pero me pregunto, ¿es moral, es ético Exacto. accionar de esta manera? Es un ejemplo entre tantos. Y volviendo a lo del ministro de Salud, una tremenda irresponsabilidad como digo, hacer una acusación sin una sola prueba, simplemente lanzar una cortina, una pequeña bombita de humo que trata de obnubilarnos ante los verdaderos problemas del país, la incapacidad y la ineficiencia de ustedes saben quién. Claro, efectivamente. Y estamos listos para regresar al fútbol, al fútbol sin público, Diego, porque con lo que estamos viviendo en el país, muchos tenemos la duda, aunque nos guste el fútbol y estamos extrañando el fútbol. Así es. Creo que nunca antes una frase como la del Flaco Menotti, esa que decía, se juega como se vive, tuvo tanta actualidad, tanta trascendencia, tanta verdad. Jugamos como vivimos. Vivimos en medio de una crisis sanitaria, económica, social. Creo que es una crisis moral de igual manera. Prácticamente todos los días tenemos noticias de personas que en plena crisis, en plena desgracia, nos meten la mano al bolsillo
con bolsas de cadáveres, con sobreprecios en medicinas, mascarillas y otros, golpeando donde más le duele al Ecuador, a la gente, que es el lado de la sanidad, pues ahí mismo están los ladrones y los corruptos. No es el momento, César, no es el momento, porque como en todo, esta es una decisión que se está tomando en función no del lado humano. Los futbolistas también vienen a ser un número dentro de toda esta tabla de ajedrez, donde evidentemente el aspecto económico trasciende y es fundamental. Este año, en septiembre, estaba definido, se empiecen a jugar las eliminatorias y a pesar de la pandemia, de la crisis, de la falta de entrenamiento de los jugadores, de no tener en su momento para exámenes de control antidoping, pero ahora ha aparecido el dinero, por ejemplo, para hacer exámenes de coronavirus. Están expuestos simplemente para cumplir con contratos publicitarios, cumplir con las transmisiones del fútbol y que el negocio no se derrumbe, que el negocio no se venga abajo. La Conmebol y la FIFA interesados en iniciar en septiembre las eliminatorias sudamericanas donde la selección ecuatoriana tendrá una participación como parte de las 10 selecciones de esta parte del mundo, pero que ni siquiera, me refiero a sus jugadores, han conocido al técnico, a Jordi Cruyff, a quien se le sigue pagando $45,000, dicen los contrarios al interior de la Federación Ecuatoriana de Francisco Egas, dicen que esa rebaja nunca se consiguió, que él sigue ganando $150,000, sin haber hecho una sola convocatoria, sin haber dirigido un solo entrenamiento, peor un solo partido. Pero este es el país del desorden, ¿no? Este es el país en el que lamentablemente, al parecer, se fue el prepotente, el autoritario, alguien a quien han llegado a odiar, no sé si con razón o de forma gratuita, muchas personas, pero que evidenció en su momento que al menos orden en muchos sentidos de la administración pública y privada en el Ecuador se la tenía. Y qué terrible. Yo te juro que con ese sueldo también estaría calladito, pues, o sea, sin hacer nada. Claro, 150, 100, no, no, no sé, o sea, yo ya te digo, se pierde hasta la capacidad de asombro realmente acabe, porque, o sea, no sé, no sé, definitivamente pagar tanto por un entrenador que ni siquiera asoma por acá, o que nos dirige, pero en PlayStation, porque chuta, así, una sola convocatoria, una sola lista. No tuvo una sola selección, un solo entrenamiento. Lógicamente la culpa no es de él, no, de por Jordi Cruyff supuesto, en este caso, César, ¿no? claro, Aquí el gran responsable se llama Francisco Egas, sobrino de Fidel, quien a pesar de su desacuerdo, decía él, profundos desacuerdos con Rafael Correa y el gobierno de la Revolución Ciudadana, ahora acepta tener muy buena relación en cambio con el gobierno actual, porque la marca, el gobierno de todos, es la principal auspiciante de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo que son las cosas, ¿no? Lo que son las cosas. No, evidencia que no se rigen por principios, ni por ideas, se rigen por intereses. ¿No? claro. Se rigen por intereses. Él es el responsable de haber contratado a alguien a quien, a pesar de lo costoso, de lo alto de su contrato, del valor de su contrato, no le exigió que venga a vivir acá con su familia. Seguramente César, usted y yo habríamos hecho lo mismo que Jordi Cruyff. En plena crisis, viajar a donde se encuentra nuestra familia. Pero el sentido común ordenaba que debía blindarse la Federación Ecuatoriana con un contrato que le obligue a este señor a tomar a su familia y vivir en el Ecuador, ¿no? Pero este, son aquellos personajes que han vuelto a tener la importancia y la trascendencia que quedó opacada en su momento, que han vuelto al poder con todo, César, con todo, en el caso de la Federación Ecuatoriana, evidencia pura y simplemente la continuidad del chiriboguismo más recalcitrante y pestilente. Y bueno, habíamos escuchado que es posible que Francisco Egas quede fuera de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por una decisión ya de la FIFA, que no aceptó que él haya recurrido a la justicia ordinaria. Con esto también no se podría revisar quién dirija la selección, porque, a ver, yo digo, con esa platita, no sé si se podía traer un Peckerman
supuesto. o otro entrenador conocido, porque de lo que se conoce del señor Jordi Cruyff es que es hijo de una gran figura de los Países Bajos, ¿no? Que es El Jordan fútbol Cruyff. del mundo, sí. Claro, Ujú. pero de ahí a como entrenador, yo no sé, bueno, en mi ignorancia de futbolística, capaz que desconozco algo de él, pero lo único que supe es que él era jugador del Barcelona alguna vez, y de ahí, pues, como entrenador, no sé, pero con esa platita no se podía haber conseguido otro entrenador, y ahora se podrá rever la decisión una vez que Francisco Egas está casi fuera ya de la federación. Estoy revisando una convocatoria que hace a los presidentes de los clubes de primera y segunda categoría, series A y B, Francisco Egas, una invitación que reza de la siguiente forma: participar de forma telemática a realizarse este próximo martes 7 de julio a las 17 horas para compartir una visión completa de los fondos de desarrollo ordinados aprobados por la Conmebol y la FIFA, firma Francisco Egas, pero la mayoría de clubes y asociaciones han decidido no asistir. La mayoría de clubes y asociaciones han decidido no asistir. No sé si es que esto contesta un poco tu pregunta, César. Es Ya. decir, él tiene aún el reconocimiento de la Conmebol y la FIFA. No se ha decidido sancionarlo, sea desde una pena pecuniaria hasta la sanción con su destitución, ¿no? Ujú. Por este detalle al que tú haces mención. Pero al menos reconocimiento por parte de quienes hacen el fútbol, que son los clubes, No, no tiene. Francisco Egas no lo tiene. Eso le va a quitar estabilidad, le va a quitar credibilidad, le va a quitar la posibilidad de desarrollar su trabajo, por más que exista reconocimiento por parte de los organismos. Esto hablando políticamente. Ya legalmente, no sé qué tan fuerte puede ser la presión en cambio de la FIFA en el caso de que se decida la continuidad de Francisco Egas. Lo cierto es que, como te decía hace rato, César, jugamos como vivimos hoy por hoy. Jugamos como vivimos, qué triste realmente. Estimado Diego, quiero agradecerte por haber estado con nosotros una vez más en Hoja de Ruta. Te dejo con el mensaje a la ciudadanía y a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, como siempre, César. Un placer compartir contigo. Un abrazo para todos y a tus órdenes cuando nos invites. Claro, muchas gracias, estimado Diego. Esperemos que las cosas con nuestros hermanos y compañeros comunicadores pues se mejore, que se respete ya, que haya Se cumplan con los derechos, que ¿no? se Que es lo más cumplan con importante. los derechos, exactamente, y que si alguna vez existieron unos gremios que defendían la labor periodística, pues se dediquen a defender justamente a los trabajadores de la comunicación y no al poder político. Muchísimas gracias, Diego, nuevamente, y será hasta una próxima oportunidad. Buen día. Con la audiencia, muchísimas gracias y estamos regresando a las 12 horas con 15 minutos con Emilio Uzcategui para hablar sobre otro tema que pusieron sobre la mesa, que son las becas, que supuestamente dicen que se han dado ilegalmente. Pero vamos a aclarar ese tema. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Diego. Gracias.